Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Les agradecemos la preferencia de seguirnos en nuestro programa. En la sesión de esta noche vamos a abordar el tema del control interno. Sin duda el control interno es fundamental en cualquier organización, sea esta pública o privada. Su importancia está además destacarla. Y principalmente se caracteriza esta porque es un plan organizacional, sin duda, en el cual están comprometidos desde el directorio de la empresa, ¿no? Todo su equipo administrativo, así como el personal en general, ¿no? Esto supone, naturalmente, que se adopta una serie de políticas que están destinadas no solamente a proteger, salvaguardar los activos de la empresa, ¿no? A través de un conjunto de métodos, de procedimientos que son incorporados en todas las áreas funcionales en las cuales interviene la empresa, ¿no? En el desarrollo de sus actividades empresariales o institucionales. Entre sus objetivos más importantes podemos citar no solamente, como ya hemos comentado al principio, el de salvaguardar sus bienes, sus activos, el patrimonio de esta, sino también están destinadas a promover la eficiencia, la eficacia de las operaciones, así como también, ¿no es cierto?, el obtener información oportuna, confiable, ¿no?, que ésta pueda reflejar de manera fidedigna cuál es realmente la situación económico-financiera de nuestra empresa. Y sobre todo, y esto lo remarcamos, ¿no es cierto?, observando siempre el cumplimiento de nuestras leyes. O sea, esto supone naturalmente de que uno observa siempre el ordenamiento legal y administrativo, ¿no?, al cual están sujetas todas las actividades. En particular, las que corresponden al sector público. Sensiblemente no está lejos el hecho de que ha sido noticia hechos que tienen que ver, por ejemplo, desde el Fondo Indígena, otros como recientemente el caso de los taladros y más recientemente de una sustracción aparente de cheques, ¿no es cierto?, de un municipio en Cochabamba. Entonces esto naturalmente pone de manifiesto el hecho de que el control interno sin duda está fallando, ¿no? Y cuando hablamos de control interno, naturalmente nos referimos no solamente al control previo propiamente, ¿no es cierto?, sino también al control interno posterior, ¿no?, como es el caso que se ha visto, por ejemplo, en el caso de los taladros, ¿no es cierto?, donde el auditor interno lamentablemente eleva un informe sobre una auditoría especial relativa al proceso de la contratación en la cual no encuentra mayor irregularidad, es más, aprueba esta. Sin embargo, este informe de auditoría es rechazado por la Contraloría del Estado, naturalmente dentro de sus atribuciones, sus competencias, está rechazado por un sinnúmero de observaciones que tienen que ver no solamente con la elaboración misma de este informe, sino con otro tipo de hechos, ¿no es cierto?, como el hecho de que no se haya observado, por ejemplo, ¿no es cierto?, la parte legal, ¿no? La parte legal dio curso, ¿no es cierto?, a la firma de un contrato que nunca debió darse, porque esta empresa, la empresa italiana, ¿no es cierto?, no cumplía con los requisitos legales, que son las que le habilitan en todo caso para poder firmar un contrato, como el hecho, por ejemplo, de no contar con la escritura de constitución de la empresa, ¿no? Solo tenía un poder, en fin, y otra serie de hechos que ya son de conocimiento, ¿no? Entonces, eso naturalmente pone en tela de juicio, ¿no es cierto?, una serie de cuestiones que tienen que ver principalmente, ¿no es cierto?, con esto que hemos comentado al principio, ¿no?, el control interno. El control interno es un sistema, ¿no?, y como todo sistema es justamente lo que habíamos comentado, un plan organizacional, ¿no? Este plan organizacional naturalmente tiene esos objetivos, ¿no? Y esos objetivos principalmente están destinados a aquello, ¿no?, aquellos que habíamos mencionado. Principalmente destacamos la efectividad, eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de nuestro ordenamiento legal, ¿no es cierto?, tanto jurídico cuanto administrativo. Estas tareas sin duda, ¿no es cierto?, son absolutamente primordiales y en este caso el soslayarlas y no cumplirlas conlleva naturalmente responsabilidades, que las que hoy por hoy, por ejemplo, se ven, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del municipio de Cochabamba llama la atención el hecho de que en este caso la unidad administrativa financiera no haya detectado esta situación. Se supone que periódicamente, en este caso cada mes, deben efectuarse conciliaciones bancarias.
Si se hubiera efectuado esta conciliación bancaria, sin duda de que se hubiera podido detectar oportunamente, ¿no?, la existencia de hechos irregulares, porque evidentemente no hubiera podido cuadrar, ¿no es cierto?, esta conciliación, porque la conciliación de lo que trata es de cuadrar justamente el saldo según extractos bancarios con el saldo en libros. Está claro que estos cheques, al haber sido sustraídos, no estaban registrados contablemente, al parecer, ¿no? Pero en el extracto bancario figuraban naturalmente los débitos, o sea, los retiros. Entonces, obviamente, eso debió haber llamado la atención al momento de ejecutarse esta conciliación bancaria. Ya se hubiera detectado esa irregularidad, ¿no es cierto?, de inmediato. Se supone que las conciliaciones bancarias deben efectuarse máximo al 5 al 10 del mes siguiente. Entonces, se hubieran detectado estos débitos, ¿no es cierto?, y naturalmente los débitos no estaban registrados contablemente, o en todo caso debió verificarse si tenía algún registro contable, y al verificar este registro contable, en el caso del comprobante, ¿no es cierto?, debieron verificarse si tenía desde el preventivo, o sea, desde la asignación presupuestaria, la documentación de respaldo suficiente, ¿no es cierto?, que pueda acreditar, digamos, la salida al desembolso de esos recursos, ¿no es cierto? Entonces, esto al parecer no ha sucedido, porque siempre se habla de una sustracción. Entonces, ahí claramente vemos un problema de control interno en el manejo del efectivo. Porque cuando hablamos del efectivo, esta función es importante, ¿no? Por ejemplo, entre algunas particularidades que tiene el manejo del efectivo es de que la función de recibir dinero en efectivo siempre debe estar separada de quienes son responsables de efectuar el desembolso del efectivo. Es decir, quienes, en este caso el cajero, ¿no?, que es el que recibe el dinero, tiene que ser una persona diferente de aquella que es responsable de desembolsar, ¿no?, de desembolsar efectivo. En este caso, en el área, digamos, de contabilidad o de tesorería, según corresponda a la organización administrativa. Además, se supone, ¿no es cierto?, que estas personas, funcionarios que manejan efectivo o cheques, ¿no es cierto?, no pueden tener, ¿no es cierto?, acceso a los registros contables. Eso es lo que se llama la separación de funciones incompatibles, ¿no?, así como otras, ¿no es cierto?, que se supone que son parte de las políticas, por ejemplo, en efectivo, tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que todos los depósitos de efectivo, ¿no es cierto?, que son recaudados en el día, deben ser depositados en el día, ¿cierto?, y al margen de aquello, ¿no es cierto?, no se debe permitir, ¿no es cierto?, y esto debe estar claramente instruido a través de circulares o procedimientos o memorandos, ¿no es cierto?, esos recursos que se perciben en caja no pueden ser usados, no pueden ser retirados, ¿no?, para ningún otro fin, ¿no es cierto?, es decir, deben ser depositados en forma intacta, ¿no? Lo propio, ¿no es cierto?, se van adoptando una serie de políticas que tienen que ver también con el manejo de este efectivo, como el hecho, por ejemplo, de que debe haber límites, ¿no es cierto?, debe haber límites, por ejemplo, hasta qué monto se puede girar, a partir de qué monto se deben girar cheques, ¿no? O sea, el manejo, por ejemplo, de fondo de caja chica, ¿no es cierto?, debe tener un límite, ¿no?, un techo, ¿no? O sea, a partir, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de cada institución, su propósito, sus fines, el tamaño de esta, podría ser, por ejemplo, que a partir de 1.000 bolivianos, todas las operaciones necesariamente deben ser, en este caso de desembolso efectivo, tengan que hacerse con cheque. En fin, son adopciones, ¿no es cierto?, en este caso que tienen que ver con control internos relacionadas, por ejemplo, al manejo del efectivo, ¿no? Y estas tienen que ver con todos los rubros, en general, absolutamente, ¿no? Se habla por eso de los controles claves, ¿no? Un control clave, por ejemplo, en el manejo del disponible es justamente lo que habíamos comentado, ¿no es cierto?, son las conciliaciones bancarias, ¿no? Y coayuda a esta, por ejemplo, la ejecución periódica de los arqueos. Los arqueos, sabemos, tienen que ser sorpresivos y naturalmente están destinados, ¿no es cierto?, a poder alertar, ¿no?, siempre mantener una alerta sobre el manejo de este efectivo por parte de quienes tienen responsabilidad de ejercer supervisión, ¿no?, revisión sobre estas operaciones. ¿Qué es lo que habíamos citado antes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con la sustracción de esos cheques? O sea, pensando en que estos se efectuaron, ¿no es cierto?, ¿por qué no se detectaron la conciliación bancaria? El responsable de elaborar la conciliación bancaria es el contador, ¿no? Esta conciliación realmente no podía haber cuadrado, y en todo caso, ¿no es cierto?, su superior, el director de finanzas, ¿por qué no observó aquello? ¿No? Se supone que entre las tareas a revisar justamente es esa, la de exigir las conciliaciones bancarias que se reporten cada mes. Entonces el director de finanzas ya podía haber tomado conocimiento. Y ni qué decir de quienes están por encima del secretario administrativo financiero de este municipio, también,
¿no es cierto? Entonces, se ve que hay una corresponsabilidad en estos hechos que, en definitiva, lo único que hacen es demostrar que el control interno estuvo ausente, ¿no? Esto, y dio lugar justamente a que se pudieran cometer todos estos ilícitos, ¿no? Que ya son de conocimiento público. Entonces, esto naturalmente nos demuestra de que el control interno sin duda es importante, como lo es también en otro tipo de rubros, como es el caso de los inventarios, ¿no? El manejo de los inventarios. El control clave, por ejemplo, el manejo de inventarios son los reportes periódicos, físico-valores, o sea, mensualmente debe haber un reporte, así como otros, ¿no? Por ejemplo, vemos en los supermercados, por ejemplo, que manejan volúmenes importantes de mercadería, y ya no es una novedad el hecho de que se tengan que colocar, ¿no es cierto?, en miniatura, ¿no es cierto?, algunos stickers, ¿no es cierto?, que solo obviamente el vendedor conoce dónde están ubicados y que al momento de ingresar estos en caja son despegados, ¿no es cierto?, ¿no? Y en todo caso, ¿no es cierto?, eso demuestra, por ejemplo, el caso de que pudiera haber alguna sustracción, ¿no? Obviamente estos despiertan una alarma, ¿no es cierto? Entonces se produce una alarma cuando se retira mercadería, por ejemplo, sin haber pasado por caja, ¿no es cierto? Y es a través justamente de esos adhesivos, ¿no? Que tienen cierta particular. En fin, naturalmente la tecnología está avanzando, ¿no? Va adoptando una serie de procedimientos, técnicas, ¿no es cierto?, que están destinadas justamente a fortalecer el control interno. Como hemos citado el caso del control interno, el rubro de inventario sería ese, el reporte físico valorado de forma periódica. Y estos, naturalmente, deben ser sujetos a recuentos periódicos por parte de quienes. Por parte de quienes ejercen supervisión, tuición sobre el encargado de almacenes. En este caso, podría ser el contador, el jefe de la unidad administrativa o el director, en definitiva. Y, naturalmente, el auditor interno, dentro de su planificación operativa anual, ¿no es cierto?, debe ejecutar periódicamente, en este caso, a través de una selección de una muestra representativa, debe hacer un recuento, ¿no es cierto?, una verificación de los saldos físicos, ¿no? En este caso, lo que hace el auditor es solicitar un reporte y posteriormente ser cotejado físicamente. Bien, vamos a ir a una corte comercial, luego retornamos. Bien, amigos, continuamos con muchos programas sobre el control interno. Habíamos citado en la primera parte la importancia de lo que en los hechos significa, ¿no es cierto?, el control interno. Es un plan organizacional que habías comentado, ¿no es cierto?, que básicamente está estructurado, ¿no?, por un conjunto de métodos y procedimientos que están destinados, ¿no es cierto?, a proteger, salvaguardar los activos y el patrimonio de las empresas, ¿no es cierto?, así como, naturalmente, como hemos manifestado, a promover la eficiencia y eficacia de las operaciones, lograr la obtención de información fidedigna, ¿no?, tanto financiera como administrativa, y el cumplimiento, naturalmente, de nuestras leyes, todo lo que supone nuestro ordenamiento. El control interno, ¿no es cierto?, lamentablemente en nuestro país, ¿no es cierto?, ha sido noticia, y lo hemos comentado en una serie de programas desde el Fondo Indígena. En el Fondo Indígena, por ejemplo, lo que básicamente dio lugar a la comisión de todos esos hechos fue justamente el débil control interno, o la ausencia prácticamente de este. Porque se supone que en el caso de los proyectos, ¿no?, porque el Fondo Indígena lo que hacía fundamentalmente era financiar proyectos, se supone que estos proyectos son pagados contra la presentación de las planillas de avance de obra. Entonces, estas planillas de avance de obra, en este caso, son presentadas por el contratista, pero tienen que ser aprobadas por el supervisor, en este caso por el supervisor,
¿no? Porque se supone que cada proyecto tiene que tener un supervisor de contraparte por parte de la entidad y además por el fiscal de obra, ¿no? Se supone que, en este caso, el Fondo Indígena debió prever la asignación de un fiscal, ¿no es cierto?, o fiscales, ¿no?, tal vez distribuyéndolos geográficamente en el país, ¿no es cierto?, o tal vez por el tipo de proyecto, definir cuáles serían los fiscales que estarían a cargo de la revisión de los proyectos presentados por el contratista, aprobados por el supervisor. Tienen que ser naturalmente después revisados por el fiscal, ¿no? Entonces, esto evidentemente no ha sucedido, ¿no es cierto? Es por eso que se han dado pago prácticamente a planillas fantasmas, ¿no? Porque nunca se ejecutaron inspecciones in situ, ¿no? Si se hubieran verificado inspecciones in situ, ¿no es cierto?, antes de dar curso al pago, por ejemplo, se hubiera podido detectar la inexistencia de estos proyectos, ¿no?, entre otros, ¿no es cierto?, así como naturalmente otra serie de hechos que ya se conocen, por ejemplo, como es el abono, por ejemplo, de cuentas fiscales en cuentas particulares, ¿no es cierto? De hecho, o sea, llamó la atención que estos sean depositados en cuentas particulares, personales, de miembros del directorio de este fondo. Entonces, eso nos demuestra naturalmente que el control interno fue totalmente sobrepasado, o tal vez fue absolutamente inexistente, ¿no? Dio lugar naturalmente a la comisión de hechos. Como también se vio posteriormente en otro tipo de casos, ¿no?, como es el que habíamos comentado en anteriores programas, el caso de los taladros, ¿no?, también, que evidentemente hubo problemas de control previo. Llamó la atención una serie de hechos, ¿no?, una serie de enmiendas, ¿no?, que se hicieron al DBC, y también lo que habíamos comentado, el informe de auditoría. Se supone que el control interno no solamente es el control previo, ¿no?, también es el control interno posterior, en este caso a cargo de la unidad auditoría interna. Pero evidentemente ahí está lo rescatable, que estos informes de auditoría interna son pues revisados por la Consejería del Estado, ¿no? Y eso es lo que dispone y regula nuestro sistema de control gubernamental. Y es así justamente que cuando se revisa este informe de auditoría es de que se ve, ¿no es cierto?, de que este informe evidentemente no podía ser aprobado. Es más, el auditor interno hoy por hoy está sujeto a un proceso, ¿no?, como corresponde, además, ¿no es cierto? Pero la serie de hechos irregulares no solamente terminaron ahí, ¿no es cierto?, con los que hemos comentado, también tuvieron que ver con otros, ¿no es cierto?, con otros que también son lamentablemente de conocimiento público, ¿no es cierto?, el tal comentado caso del vuelo de la Mía, por ejemplo. El vuelo de la Mía puso lamentablemente manifiesto la ausencia de controles, ¿no?, de controles internos eficaces. En este caso cobró vidas humanas, que finalmente el daño económico puede de algún modo repararse, ¿no?, aunque va a ser un poco improbable en el caso del Fondo Indígena. A pesar de que se encuentren en la cárcel, probablemente estos van a cumplir su pena y no van a devolver un centavo, porque los recursos que han sustraído deben estar bien resguardados, ¿no? No creo que se logren realmente recuperar el daño económico. Pero en el caso del Fondo de la Mía, no. Son vidas humanas que se cobraron, y se cobraron justamente por la ausencia de control interno, ¿no? Desde quienes tenían la obligación, por ejemplo, de revisar, entre otros aspectos, naturalmente básicos, fundamentales, como eran el caso, por ejemplo, de verificar la autonomía de vuelo del avión. La autonomía del vuelo del avión no podía ser igual o menor a la distancia que tenía que recorrer este vuelo, que como ahora ya se conoce, era casi exactamente igual. O sea, eso no podía haber sucedido nunca, ¿no? Siempre se supone que tiene que ser superior la autonomía de vuelo del avión. Pero eso, lamentablemente, ese aspecto no fue verificado. Un día después, claro, la señora Castedo, como ya conocemos, que está refugiada en este momento en el Brasil, esperamos que sea en algún momento extraditada, al día siguiente hace su informe. Bueno, obviamente para tratar de salvar su responsabilidad, pero está claro que tiene responsabilidad, como también de quienes fueron sus superiores en su momento, que debieron haber revisado ese aspecto, ¿no es cierto? Y en todo caso, más aún, ¿no es cierto?, prever algunos procedimientos, mecanismos que aseguren, por ejemplo, de que en el caso de estos vuelos, ¿no es cierto?, tengan que asegurarse que puedan reabastecerse, como en el caso de este vuelo tenía la obligación de reabastecerse en Cobija, ¿no es cierto? Debía haberse asegurado algún procedimiento, algún mecanismo, ¿no?, algún elemento coercitivo que pueda obligar a que esta aeronave tenga que haber aterrizado en Cobija, ¿no? Esto obviamente no sucedió,
¿no? Es más, tantas veces ya había viajado, como ya se conoce, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo la vida de tantas personas en tantos vuelos. Y llama la atención, naturalmente, todas estas cosas que ahora son de conocimiento público, ¿no es cierto?, porque hay quienes se equivocaron, no solamente fueron los de Asana, sino también los de la DGAC, ¿no es cierto? Entonces, el control interno simplemente no existió, ¿no? Y en este caso cobró vidas inseparables, ¿no es cierto? El daño económico, ¿no? El daño económico, en este caso, que también naturalmente conlleva, pero ningún reembolso de recursos naturalmente va a poder realmente reparar una vida humana, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, nos pone de manifiesto un hecho, ¿no?, la importancia del control interno, ¿no? Es por eso que siempre manifestamos de que el control interno supone todo aquello, desde lo que habías comentado, hasta 8 tipos de cuestiones. Por ejemplo, es la separación de obligaciones, ¿no? Cuando se habla de separación de obligaciones, quiere decir, por ejemplo, ¿no?, esto, dicho gráficamente, no puede ser la misma persona la que vaya a patear el córner y vaya a cabecear, no, tiene que haber separación de funciones. Como es aquella, por ejemplo, de la separación de la custodia de los activos de contabilidad, como es la separación de la autorización de transacciones de la custodia de los activos relativos, como es la separación de obligaciones dentro de la función contable, etcétera, ¿no? Y un objetivo principal, naturalmente, de la separación de obligaciones es el de asegurarse de que una persona por sí sola o actuando por sí sola no puede hacer un fraude a la empresa o a la compañía, ¿cierto? Esto es importante destacar, así como la autorización apropiada, ¿cierto? La autorización apropiada, ¿no?, que puede ser general o específica, pero eso nos obliga a que además esta tenga que ser por escrito, ¿no?, tenga que naturalmente fijar, ¿no es cierto?, políticas claramente definidas entre quienes son los responsables, ¿no es cierto?, de autorizar las operaciones, sean cual fuera este, así como además los documentos de respaldo necesarios para cada tipo de transacción. Debe haber una serie de requisitos o prerequisitos que deban de exigirse al momento de autorizar, por ejemplo, un desembolso. O, por ejemplo, si vamos a pagar la compra de materiales y suministros, uno de los controles internos tendría que ser la nota de ingreso al almacén. No es suficiente la factura, porque la factura del proveedor puede estar, pero no tendremos la constancia si realmente ingresó esta mercadería a nuestros almacenes, ¿no? En fin, naturalmente, en definitiva, la adopción de procedimientos apropiados. Entonces, no hay duda por todo lo que hemos señalado, estimada audiencia, ¿no es cierto?, de que, en definitiva, todas las organizaciones, independientemente sean estas públicas o privadas, no pueden estar ajenas a la implementación de un sistema de control interno, porque este sistema de control interno, en definitiva, ¿no es cierto?, es quienes, ¿no?, va a poder salvaguardar, proteger el patrimonio de nuestra empresa. Bien, amigos, gracias, les agradecemos por su preferencia de seguirnos una vez en el programa. Tengan buenas noches.